Continuamos con los milagros de nuestro Señor Jesucristo que traen pues una gran bendición a nuestra vida, ¿verdad? Sabiendo que el Dios que nosotros tenemos es un Dios poderoso. Amén. Y que hace milagros, y que los milagros, mis hermanos, todavía están vigentes. Amén. ¿Cuántos lo creen? El Señor es tan bueno que nos permite, o algunos, ¿verdad?, hemos experimentado de los milagros de Él. Y un milagro, mis hermanos, son cosas sobrenaturales, ¿verdad? Algo fuera de lo natural, de lo que estamos acostumbrados. Así es que esas cosas las hace solamente Dios. Nosotros creemos que siempre hacemos lo que está a nuestro alcance, a nuestra disposición, y lo que podemos hacer con nuestras fuerzas. Pero ya en la parte de lo imposible, eso ya es trabajo de nuestro Dios. Amén. Nosotros oramos, confiamos y esperamos, ¿verdad? Eso es lo que nos toca hacer, poner nuestra fe, nuestra confianza y nuestra espera en el Señor. En esta noche quiero que vayamos a Lucas capítulo 5. Creo que ya hemos hablado un poquito acerca de este milagro que hizo el Señor Jesucristo, y se trata de la pesca milagrosa, aunque el enfoque en esta noche va a ser un poquito diferente, ¿verdad? Sabemos que nuestro Dios hizo el milagro con estos discípulos. Estamos en Lucas capítulo 5, versos 1 al 11. Si estamos ahí, me lo comunican con un amén. Las palabras que acostumbro huyen de mi boca. Dice la bendita palabra, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amado Padre, en esta noche suplicamos, Señor, ante tu presencia, la dirección, Señor, de tu divino Espíritu, y que sea Él, Señor, nuestro Maestro, que declare, Señor, tu palabra, y que nos dé la interpretación, Señor, a nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Hemos visto hace varias semanas atrás, ¿verdad?, acerca de la pesca milagrosa, y veíamos cómo, creo que este estudio nos trajo nuestro hermano Jacob, ¿verdad?, hablando de esta pesca milagrosa, cómo el Señor, ¿verdad?, en un momento cuando ya ellos, después de toda la noche estar pescando, y al siguiente día ya levando otra vez, preparando o dejando, ¿verdad?, preparados sus herramientas, ¿verdad?, para quizás esa misma noche seguirla, pero ellos se quedaron a escuchar la palabra de Dios, estuvieron prestos, ¿verdad?, para darle todos los recursos que el maestro necesitaba. Hace como unas 2 semanas también este mensaje allá en Laughlin, pero dirigido hacia la plataforma que ellos prepararon para que el Señor, ¿verdad?, pudiera dar su mensaje a la multitud que le seguía.
y ellos pusieron todo lo que estaba de su parte. Y al final, ¿verdad? El Señor da el mejor pago, los mete hasta adentro y le dice, aunque han trabajado toda la noche, pero ahora van a pescar. ¿Por qué? Porque el Señor bendice de esa manera cuando tú estás dispuesto a servirle y pones todo lo que tú tienes a su disposición. En esta noche el enfoque es un poco diferente. Dice, viendo esto, Simón Pedro, en el verso 8, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y ahí es donde voy a empezar, mis hermanos. ¿Por qué razón, verdad? Parece que al nosotros leer estos últimos 4 versos, como que no hace mucho sentido para nosotros. Pero vamos a explicar algunos detalles sobre esto. Viendo Simón, ¿verdad? Esto, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Se pusieron, ¿verdad? Les vino un miedo, un temor. Y dice, y así mismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban ahí, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y entonces entenderemos por qué. Luego dice que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Interesante, ¿no es cierto? Cuando ponemos atención en esos pequeños detalles, ¿por qué cosas sucedieron todos estos detalles? Bueno, cuando Pedro le dice al Señor, apártate que soy hombre pecador, algunos grandes exégetas explican que aquí todavía, bueno, aunque Pedro y el Señor Jesucristo al parecer ya se conocían, y hay la confianza del Señor para acercarse y pedirle prestada, ¿verdad? Su barca, que la sacaron un poco del agua. Y aunque a lo mejor ya andaban con Pedro, es como lo explican algunos, ¿verdad? Pero como que a Pedro todavía no le caía el 20 de con quién andaba. Podía considerarlo como un gran maestro, un gran profeta, ¿verdad? Y bueno, el hecho de que lo haya llamado y que a él anteriormente nadie lo había llamado, porque antes el maestro era el que escogía a los discípulos, a quienes le iba a enseñar. Y entonces ellos como que habían sido los relegados, ¿verdad? Los maestros siempre como que veían a alguien más, no sé, sobresaliente, intelectual, y eran los que llamaban, o a lo mejor de una posición más alta, no sé, ¿verdad? ¿Cómo hacían ellos el escoger a sus alumnos? Y entonces el Señor Jesucristo, cuando empieza a llamar, a él no, como que no anduvo escogiendo, ¿verdad? Los de la alta esfera, o de ciertas familias, no. Él empezó a llamar a aquellos, ¿verdad?, que a lo mejor habían sido desechados por los maestros anteriores. Entonces, Pedro, andando con el Señor, habiéndolo conocido, habiendo escuchado de él, ¿verdad?, se presta para todo esto. Pero cuando sucede un milagro en su vida, porque muchas veces, mis hermanos, usted puede escuchar testimonios de otros, ¿verdad?, que a mí me sanó el Señor de esto, a mí estuve en esto, ¿verdad?, y yo vi la mano de Dios, y no dudo de que haya sido un milagro. Y entonces, como no ha sucedido en su vida, es posible que usted diga, no, sí, ¿verdad? O es como cuando un familiar se le muere a alguien, ¿verdad? Y usted solamente se acerca y le dice, lo siento mucho, ¿verdad? Estoy contigo, ¿verdad? Y le pone la mano en el hombro, etcétera. Pero cuando sucede en un familiar cercano, cuando usted está sintiendo el dolor, ¿verdad que es diferente? Es muy diferente. Y entonces, cuando tú experimentas uno de los milagros del Señor en tu vida, puede ser que nadie te crea, pero tú estás seguro, y eso es lo que te da la convicción. No importa que toda la gente diga que estoy loco o loca, ¿verdad? En el caso de la mujer, pero usted está seguro de que sucedió y de que es real, y usted pudo sentir que es un milagro de parte de Dios. Y es posible que Pedro no había tenido o ha visto un milagro que tenía que afectar su vida de esta manera. Entonces, vemos aquí que Pedro, al ver este milagro, porque no se puede ver de otra manera, habían trabajado toda la noche, no habían pescado. Ahí no dice si habían pescado poquito o mucho, pero dice que no habían pescado, es lo que dice él. Toda la noche hemos trabajado, dice, y nada. Pero en tu nombre, dice, echaremos la red. Y dice que al aventar la red, dice que aquella red salió tan llena
Dice que llenaron esa barca, llamaron a otra y llenaron 2 barcas, dice, y que casi se hundían. Es posible que ellos jamás en su vida habían tenido una experiencia como esa, ni siquiera habían conocido una experiencia así, como la que estaban viviendo. Y entonces Pedro le dice al Señor, dice que cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermanos, Dios es un Dios personal, pero también es un Dios enorme, grande. Yo creo que si pudiéramos ver a Dios con estos ojos físicos, yo creo que no lo distinguiríamos de lo enorme que Él es, porque la palabra dice que lo llena todo. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Y bueno, es una expresión que usa Isaías, pero yo creo que Dios es mucho más grande que esta tierra en la cual nosotros nos movemos. Dios tiene que ser más grande que todo el universo. Pero acuérdense que Dios es espíritu. Y dice el salmista: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé? ¿A dónde iré? Dice que no estés tú. Si voy allá a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si voy allá, si en el estrado del sol hicieran... Dice, ahí estás tú. O sea, Dios lo llena absolutamente todo. Esa es la grandeza de Dios, mis hermanos. Y yo creo que Pedro, por supuesto que conoce quién es Dios y sabe que cuando Dios habla lo que sucede. En la escritura vemos, por ejemplo, en el Salmo 29:3 hasta el verso 9, voy a darle lectura a esto y mire cómo describe el salmista a Dios. Pero no es que el salmista solamente esté describiendo a Dios por algo que en verdad se le ocurrió a él, sino por las vivencias que el pueblo tuvo y que ellos conocían en ese entonces. Por ejemplo, dice: voz de Jehová, dice, sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. ¿Recuerda usted cuando el mar se abrió? Es posible que las aguas, la fuerza del viento, no sé cómo se oía aquel sonido, si es que lo había, si es que hubo un trueno, si hubo algo que hizo que aquellas aguas se separaran. Hermanos, ¿cuánto experimentaron la lluvia de esta mañana? ¿Verdad que cuando viene el agua, bueno, aquí pues casi no hay árboles como hay quizás en nuestros países, ¿verdad? Allá donde es verde, y cuando el agua se escucha que viene, dice, viene el agua, ¿verdad? Y es que viene un viento, porque haga de cuenta que forma como una bolsa de aire, ¿verdad? Como cuando avientan una cubeta de agua y avienta el polvo más para allá, ¿verdad? Entonces viene el agua y viene echando aire, ¿verdad? Y es por eso que a veces experimentamos vientos fuertes antes de que llegue la lluvia, antes de que llegue el agua donde estamos nosotros. Y se escucha, ¿verdad? Bueno, allá en mi tierra yo escuchaba el agua pegando, golpeando contra las hojas, contra los árboles, contra láminas, ¿verdad? Los que teníamos techo de lámina y si era con granizo, ¿verdad? Todo eso, todo ese ruido. Entonces vemos aquí que, bueno, en el desierto donde ellos estaban, dice que hubo algo, sucedió que las aguas se abrieron y dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, dice el verso 4, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, dice: quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Yo no sé cuántos de ustedes han ido aquí a California y han visto las grandes, ¿cómo se llaman? Secuoyas, así se llaman esos árboles, enormes, grandes, tan altos, ¿verdad? Y bueno, los cedros, mis hermanos, en el Líbano eran muy peculiares, eran algo de veras maravilloso, que cuando la escritura habla de ello, hablan de una grandeza, o sea, de un poder. O sea, imagínense cuántos años llevaban esos cedros en el Líbano, cuántos años pasaron para que crecieran tan enormes, tan fuertes, tan robustos, ¿verdad? Y entonces dice: voz de Jehová, dice que quebrantó los cedros del Líbano. Imagínense al caer un árbol de esos. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, bueno, si escucharon los truenos de hoy, ¿verdad? A algunos les da miedo, ¿verdad? Se sienten atemorizados. Los que estuvimos allá en el campamento pudimos experimentar un poquito de eso, recordar,
¿verdad? Ya cuando, cómo se daba en nuestra tierra, ¿verdad? Cuando tronaba aquello y se escuchaba bonito. Veíamos la luz, decíamos, cayó un rayo. No cayó un rayo, sino salió la energía de la tierra hacia arriba, ¿verdad? Y a veces rompe los árboles y decimos, esa es la potencia de la naturaleza. Y yo creo que más potente que eso es el Dios que nosotros tenemos. Porque saben que Elías elevó una oración a Dios. ¿Y qué pasó en esa oración de Elías? Dice que los profetas de Baal habían orado desde la mañana hasta el mediodía, habían danzado, se habían cortado y habían hecho muchas cosas y nada sucedió porque el Dios de ellos estaba muerto y está muerto porque no es Dios. Y le decían, grítenle más fuerte, a lo mejor anda de vacaciones o está dormido, despiértenlo. Sin embargo, la oración de Elías no fueron más que como 60 palabras. ¿Y sabe qué? Descendió un fuego del cielo que dice que consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras, consumió el agua, consumió todo lo que había ahí. ¿A qué temperatura tenía que haber estado ese fuego, hermanos? Yo trabajé en una vidriera, ahí donde se fabrican los envases de Coca-Cola, Pepsi, Mirinda y de todos, tarros. Estuve ahí como por 6 años y ahí tienen los hornos, esos hornos que son calentados a más de 1500 grados, donde ponen las mezclas de arena, sílica, diferentes tipos de tierras, y la tierra al caer ahí se derrite. 1500 grados centígrados. Yo creo que para derretir las piedras, el agua y todo lo que había ahí, aquella temperatura tuvo que, o sea, es algo realmente grande, mis hermanos, tener un Dios así de poderoso. Y luego dice el verso 6, los hizo saltar, dice, como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, ¿verdad? Hablando de Elías. ¿Alguno de ustedes le ha tocado ver moverse una montaña? ¿Sacudirse? ¿No? Hace algunos años, no recuerdo cuántos, pero hubo un temblor muy grande aquí en la frontera. De hecho, pues tenemos familiares en Mexicali y pasaban videos de cómo se veía una montaña muy famosa ahí, ¿verdad? El Centinela, que es una montaña, pudiéramos decir, como la Long Mountain que tenemos aquí, ¿verdad? A la vista de todos. Pero en el momento del temblor, hermanos, haga de cuenta que usted podía ver literalmente cómo se movía la montaña, cómo las piedras como que brincaban y salía mucha tierra, mucho polvo de ella misma. Ese es el poder de, vamos a decir, de la naturaleza. Pero ¿quién hizo la naturaleza? Más fuerte que todo eso, pues es el Dios que nosotros tenemos. Entonces, el 8 dice, voz de Jehová que hace temblar el desierto, y hace temblar Jehová el desierto de Cades. Recuerdo que en esa misma ocasión decían que habían árboles, mis hermanos, que se habían sumergido. O sea, de estar, ¿verdad? Se fueron, creo, algunos como unos 3 pies, se fueron más hacia abajo de la tierra. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, voz de Jehová que desgaja las encinas, desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. Hermanos, estar ante la presencia de Dios realmente debe ser algo que debe causarnos temor. ¿Sabe por qué el pueblo no quiso hablar con Dios? Porque dice que aquel monte, el monte de Sinaí, y lo cantamos, ¿verdad? La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba. Y ahora lo cantamos porque nos aprendimos el corito, pero si hubiéramos estado ahí, si hubiéramos
sido testigos de ese momento cuando subía el humo, ¿verdad? Y temblaba aquello. Y cuando Dios hablaba, quizás era a través de truenos, habían relámpagos de su presencia, ¿verdad? Y el hombre pudo ver su gloria y ellos tuvieron miedo. ¿Sabe por qué? Porque ante la presencia de la santidad de Dios, y es que Dios es un Dios santo, el hombre en ese momento tiene que sentirse miserable. En ese momento tiene que sentirse pecador. Y por supuesto que Pedro sabía eso. Su reacción, mis hermanos, en ese momento fue como: ya entendí, ya sé quién eres. No solamente eres el Cristo, sino que eres Dios mismo. Eres el gran yo soy. Y es que el estar ante la presencia de Dios, mis hermanos, esto representaba como la muerte. ¿Recuerdan a Isaías? Isaías capítulo 6. Dice la escritura que él tuvo una visión, pero en esa visión dice que vio serafines, querubines, y dice que él vio la gloria de Dios, y él dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos, dice, ha visto al Rey de Reyes. ¿Y qué pasó? Bueno, más al ratito le comento qué pasó. Salmo 46:6 dice: bramaron las naciones, tituberaron los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Salmo 18:12 dice: por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Moisés le pidió al Señor: muéstrame tu gloria. Y casi Dios se lo dijo de esta manera: Moisés, si te muestro mi gloria, te destruyo. No hay hombre que me pueda ver y que pueda vivir. Dice Juan 1:19, dice que a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. Hermanos, yo creo que, bueno, es mi percepción, que Dios, su gloria a lo mejor ha venido a esta tierra, o sea, como un reflejo del resplandor de su santidad, de su gloria, ha venido. Pero su presencia, yo creo que desde cuando sacó a Adán y Eva del huerto del Edén, desde que el hombre ya no pudo estar en su presencia, Dios no ha visitado la tierra, porque la tierra se llenó de pecado, y el pecado no puede estar delante de Dios, y el pecado delante de Dios es consumido, se derrite, nos derretiríamos. ¿De qué manera podemos ver esto? Es como si pudiéramos tomar una nave, ¿verdad?, y llegar hasta el sol y querer descender en el sol. ¿Qué nos pasaría, hermanos? Yo creo que no alcanzamos ni a salir de la nave, o la nave completa, ¿verdad?, se derrite y se destruye completamente. Asimismo es estar en la misma presencia de Dios siendo pecadores. Por eso, para que podamos salir de este mundo y llegar al reino de los cielos donde está Dios, nuestros cuerpos tienen que ser diferentes, donde el pecado ya no puede habitar. Y dice la escritura que será un cuerpo glorificado. Esta carne no puede entrar allá. Yo creo que aún nuestros pensamientos, todo lo pasado, será una vida completamente diferente, mis hermanos. Entonces, cada persona que cree ver a Dios en la Biblia, mis hermanos, se considera muerto. ¿Qué dijo Juan? Dice ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 1, verso 17, dice que cuando le vi, dice, caí como muerto ante él. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Pedro se da cuenta que Jesús no solamente es el Cristo, el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo, que está ante la presencia de Dios. Y es por esa razón que le dice: Señor, apártate de mí. O sea, no quiero que me destruyas, no quiero ser muerto. Yo sé, ya entendí quién eres. Es lo que está diciendo Pedro. Por esa razón le dice: apártate de mí. Pero sabe, el Señor Jesucristo
No le dice, está bien Pedro, ¿verdad? No, le dice, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Él se apoderó de ese temor, mis hermanos, por lo que hemos leído, por lo que hemos visto. Dice la Escritura que aquel varón, ¿verdad? Cuando creo que es Josué, dice que vio a aquel varón con la espada desenvainada y dice que se puso al frente, ¿verdad? Y le dice, ¿de qué lado estás? ¿Eres de aquellos o eres de...? Dice, para pelear por los escuadrones de Israel he venido. Y entonces dice que él se postró delante de aquel. Entonces se da cuenta que todos los hombres en la Biblia, mis hermanos, que sintieron estar en la presencia de Dios, se sintieron como muertos. Esa es la potencia del Dios. Pero ¿sabe? Que nosotros necesitamos entender realmente la santidad de Dios para entender los pecadores realmente que somos. Y que estar en su presencia, mis hermanos, no es como que, ay, qué bonito, qué lindo, sentí bonito, ¿verdad? Y hay quienes dicen, yo fui tocado por el Espíritu o cosas así. Estar en su presencia, mis hermanos, es ser redarguidos del pecado que nosotros, y que debemos arrepentirnos en ese momento para no ser destruidos, para no ser consumidos. Pero sí, gracias a Dios que estamos bajo su gracia. Bajo su gracia, que su presencia dice que está con nosotros y no somos destruidos. Que el Señor Jesucristo, siendo Dios, anduvo aquí con el humano, y dice que aún para que pudieran identificarlo, Judas tuvo que darle un beso. Pero Moisés dice que por 40 días que estuvo allá arriba, cuando descendió, dice que su rostro resplandecía por haber estado en la presencia de Dios, y tuvo que usar un velo porque la gente no podía verlo, del resplandor tan grande que tenía. Claro, esto, ¿verdad?, con el tiempo se fue apagando, porque no dice que vivió ya con un velo, pero él entraba a la presencia de Dios y dice que tenía que ponerse un velo. Y el Señor Jesucristo, y lo explica un pastor, dice, este es el milagro más grande, que el Hijo de Dios y Dios mismo estuvo entre los hombres y no tuvo que usar un velo para que la gente pudiera verlo. Maravilloso, ¿no? Pedro entiende la santidad de Dios porque él se consideraba muy pecador. ¿Cómo nos consideramos nosotros? Hermanos, todos los días nosotros pecamos, todos los días, con el pensamiento, con el corazón, con nuestros actos, con nuestras acciones, todo el tiempo, siempre. Y unos pecan más que otros, y no es como que, ¿verdad?, el que se porta mejor le va a ir mejor. No, a todos tenemos la misma oportunidad cada día de presentarnos delante de Dios y empezar de nuevo y ser diferentes y cada vez ir siendo más apartados para Dios. Dice la Escritura en Nahum 1:3, dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y dice que no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes con él. Dice que son el polvo de sus pies. Dice que no tendrá por inocente al culpable. Y es posible que Pedro, sabiendo todas estas escrituras, él se sentía muerto. Todavía a lo mejor no le caía, hasta ese momento le cayó el 20 de quién era el que estaba ahí al ver esos milagros. La gente, ¿verdad?, muchas veces pueden decir que sienten el Espíritu de Dios, pero más bien somos seres emocionales, mis hermanos. Y yo creo que sentir la presencia de Dios, y si es que cuando llegamos a sentirlo, lo único que debería haber dentro de nosotros es, Señor, perdóname, yo no soy digno de ti. Es reconocer nuestro pecado, es ponernos a cuentas con Él, porque Él dice que al altivo, dice que lo mira de lejos. El corazón contrito y humillado, dice que no lo desprecia Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios con Pedro? Mostró gracia. Le dijo, no temas, Pedro, no temas. Ahora vas a ser pescador de hombres.
Isaías, dice la Escritura que en cuanto él reconoció que era un hombre que habitaba en un pueblo inmundo, de labios inmundos, y dice, reconociendo él su pecado, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos, dice, ha visto a Dios. Sin embargo, dice que uno de los querubines inmediatamente fue y dice que tomando del altar un carbón encendido, lo pasó por los labios y le dijo, tu culpa es perdonada, eres limpio. Y en los capítulos anteriores al capítulo 6 de Isaías, ¿verdad? Él está hablando de los ay de dolor, ay de tristeza, ay del pueblo que no viene al arrepentimiento. Y en el capítulo 1, versos 17 y 18 le dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Le está llamando a un pueblo al arrepentimiento. Pero cuando tiene esa visión y se ve frente a Dios, él mismo dice, yo soy pecador. Este querubín va y toma del altar, y el altar, mis hermanos, es un simbolismo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando le dice, es limpio tu culpa, es limpio tu pecado, y ese es el evangelio, esa es la salvación, ese es lo que hace la sangre de Jesucristo en nosotros. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, Él nos perdona. Amén. Dios toma al pecador, lo perdona, lo limpia y lo hace una nueva criatura y lo prepara para ser ahora pescador de hombres. Mire lo que le dice a Pedro. Le dice, verso 10. No me adelanté. Donde Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El verso 10, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hermanos, yo creo que cuando nosotros hemos recibido el perdón de Dios y no comunicar el perdón de Dios, yo creo que, como dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No podemos recibir el perdón de Dios y no ofrecer el perdón de Dios a otros. Pedro dejó todo por seguir a Jesús. Y pudiéramos continuar hablando acerca de Pedro, aquello que representaba, ¿verdad?, su vida, el sostenimiento para su familia. Es más, aquí dice que sacando las barcas, en cuanto las sacaron, dice que dejándolo todo, siguieron al maestro. ¿Se imagina usted la cantidad de peces que habían sacado? Es como si a usted le dieran el pago, ¿verdad?, de lo que usted gana, el pago total de un mes. Está echando plumas ahorita, ¿verdad? ¿Cuánto está? Ya lo sacó, ¿verdad? Rapidito son. No sé si eso hubiera sido representado la ganancia de un año, de 6 meses o de 3 meses. O era considerado como haberse sacado o ganado la lotería, ¿verdad? Y Pedro no dijo, Señor, sí te voy a seguir, déjame vendo todos los pescados, ¿verdad? Porque es bastante. Si le dieron cheque, deja voy y lo deposito por lo menos para que tengamos allá para donde vamos a andar, ¿verdad? No nos falte nada. Hermanos, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en esa? Que le llegan y le dan, ¿verdad?, su pago de 6 meses, ahí está. Usted ve el milagro. Y déjeme decirle una cosa. La razón por la que Pedro dejó todo, y no solamente él, sino que Andrés y Juan y los hijos de Zebedeo que estaban ahí, porque siguieron al maestro. Dejaron todo y siguieron al maestro, porque ellos estaban convencidos de quién era Jesús. Hay mucha gente que tiene mucho, que piensa que tiene todo, pero no tienen a Jesús en su vida. Entonces les falta todo. Y pudiéramos no tener nada, pero si tenemos a Jesús, entonces tenemos mucho más que todos. A Pedro
Vemos aquí que una vez reconociendo, ¿verdad?, su pecado, apártate de mí, Señor, que soy pecador, y el Señor le dice, no temas, desde ahora vas a ser pescador de hombres. Y dice que sacaron las barcas hasta lo seco, y dice que dejándolo todo, siguieron al maestro. Qué lindo, ¿no? Qué bonito. Ahora, usted estará pensando, ¿qué es lo que quieren? ¿Que deje mi trabajo para servir al Señor? Que dijo, hermanos, en todo lugar, la idea aquí es que usted puede trabajar para traer a su casa, pero sin dejar de misionar donde usted está, porque entonces, ¿quién hará llegar el evangelio a sus áreas de trabajo? Al vecindario donde usted vive. ¿Sí me explico? Entonces, si hemos recibido de gracia, demos también de gracia lo que de gracia hemos recibido. Estamos muy cercas, ¿verdad?, de hacer, de comenzar un año. Tan pronto, sí, ya estamos a mediados, no, ya pasamos Dios mío, finales de septiembre. ¿Qué falta para terminar este año? 3 meses y días. Si evaluamos realmente nuestra vida, cómo hemos vivido, y si nos preguntamos en esta noche, ¿realmente hemos conocido quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Pedro quizás no lo había conocido en esa magnitud. Y como les digo, estar frente a Jesús es estar frente a Dios mismo, y estar frente a Dios por su santidad significaba la muerte. Y es por esa razón que Pedro dice, apártate de mí, Señor. ¿Cómo le diríamos nosotros en esta noche? Mejor reconoceríamos nuestro pecado, y yo sé que su gracia es derramada sobre nosotros. Oremos un momento. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hemos visto, Señor, los milagros a través de varios meses, quizás desde el comienzo de este año, milagro tras milagro, Señor, pero quizás nosotros no te hemos conocido o reconocido como en algún momento Pedro también se le abrieron los ojos, llegó hasta lo profundo de su corazón la revelación. Al ver aquel milagro, Señor, realizado, su reacción, Señor, fue de apártate de mí. Quizás nosotros no lo entendíamos, pero ahora entendiendo, Señor, tu poder, tu santidad, Señor, tan grande, y es por eso que aún los ángeles, los serafines, los querubines, los 24 ancianos clamaban diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de tu gloria. Señor, ¿quiénes somos nosotros para merecer tanta misericordia tuya? Perdónanos por tantas veces, Señor, que te hemos fallado. Quizás no te hemos reconocido como el gran yo soy. Revélate, Señor, a nosotros para poder amarte, Señor, para poder tenerte el respeto y la reverencia, Señor, que tú mereces. Que ante tu presencia, Señor, así como la misma tierra tiembla, Señor, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, tiemble delante de tu presencia, en ese temor reverente, Señor, de respeto, de reverencia, para que tu nombre, Señor, sea reconocido y exaltado siempre. Perdónanos por no abrir nuestros labios lo suficiente para proclamar, Señor, ese perdón que hemos recibido de parte tuya y que muy pocas veces lo hemos ofrecido a otros. Pues ese, Señor, es tu plan, que nosotros llevemos este mensaje a otros. Y ese sería el maravilloso milagro, Señor, de transformar vidas. Ayúdanos a seguirlo realizando, Señor amado,
con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, Señor. Que ellos puedan conocerte, Padre Santo, en el nombre de Jesús. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Amén.